se sienta con nosotros y nos acompaña durante un ratito Alejandro Fuentes, es estratega senior de mercados con 30 años de experiencia profesional en el mercado financiero, contribuyendo en la generación de recomendaciones de trading a través del análisis técnico para importantes empresas como Actinver, BBVA y también GBN. Alejandro, es un placer que estés con nosotros en este día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola Ana, ¿qué tal? Buenos días, un gusto estar contigo, con tu audiencia y muchas gracias. Gracias a ti. Alejandro, venimos de un mes de septiembre que ha sido positivo para los mercados con ganancias, pero la primera semana de octubre ha sido una semana de nerviosismo en los mercados. Vamos a analizarlo para que toda la gente en casa lo pueda entender. Varios factores. El primero de ellos, el geopolítico, las tensiones en el Oriente Medio. ¿Por qué ha sido un impacto tan directo? Cuéntanos. Pues mira, así como comentas, septiembre ha sido fue un mes positivo. La semana pasada, digamos que fue una semana más de descanso, más de estar viendo qué está pasando con el mercado. Y definitivamente este tema del Medio Oriente fue lo que está provocando esta incertidumbre o este nerviosismo en el mercado. ¿Por qué? Porque ya sabemos, siempre que tenemos este tipo de eventos geopolíticos en esa parte del mundo, lo primero que responde o lo primero que se afecta es el precio del petróleo, ¿no? Vimos un repunte la semana pasada del 9% en el precio del petróleo. De hecho, la semana pasada, con toda la volatilidad que hubo en los mercados, el sector en Estados Unidos que tuvo el mejor comportamiento fue el sector de energía, precisamente por ese repunte del 9% en el precio del petróleo. ¿Qué es lo que provoca esto? Recordemos qué fue lo que pasó cuando empezó la guerra entre Rusia y Ucrania, que también el petróleo se disparó por arriba de los $100, todas las implicaciones que hubo en el mundo en torno a la inflación. Entonces, esto de ahí el nerviosismo que tenemos en los mercados hoy en día con este evento que estamos viendo. Va a ser muy importante cómo se vaya moviendo, cómo vaya desarrollándose el impacto del precio del petróleo para ver qué tanto puede afectar a la inflación, que es lo que sin duda en los últimos meses pues ha sido el foco, no nada más en Estados Unidos, sino en gran parte del mundo. Ahora, creo que el petróleo, como lo hemos visto, tiene una barrera importante por ahí de los $80. Mientras logre mantenerse por debajo de esos $80, parece que el riesgo puede estar contenido. Si llega a romper los $80 por barril, entonces ahí sí pudiéramos tener un impacto un poco pues más profundo que pudiera derivar en un movimiento de volatilidad en los mercados. De ahí la importancia que hay que estar checando qué pasa en este evento geopolítico y cómo impacta directamente en la cotización del petróleo. Muy interesante, muy interesante. Alejandro, bueno, pues te saluda Alejandro Navas. Así es que en México decimos tocayos. Tocayo, Muy bien, exacto. Alejandro. Gracias. El sector clave durante la semana pasada, como lo acabas de mencionar, fue el sector de energía aquí en los Estados Unidos, con una ganancia del 7%, en comparación con el de finanzas y con el de el de utilidades, que solamente alcanzaron el 1%. Entonces, ahora esto en que el precio ha saltado tras el ataque de Irán a Israel, pues los precios del petróleo han subido drásticamente, aunque hay analistas que pronostican una dramática subida. ¿En qué punto estamos? ¿Qué escenario tú nos puedes plantear en este momento? Mira, yo creo que ahorita estamos en un punto de total incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. Obviamente, pues desde el ataque que tuvimos la semana pasada, fue el martes, la semana pasada el ataque de Irán a Israel, digamos que estamos en una tensa calma, ¿no? Esperando cómo puede ser la respuesta de Israel. Algo que también va a ser determinante y que va a ser algo que va a ser la clave de todo esto, es que tanto se involucre y de qué manera Estados Unidos. Entonces, mientras tengamos esta resolución, creo que pudiéramos estar con el mercado más o menos estable, tal vez en un rango muy lateral de operación, y dependiendo de cómo se vayan dando las cosas, pues puede haber algún rompimiento hacia arriba o hacia abajo, como le llamamos los analistas técnicos. De ahí lo que les comentaba hace unos minutos, yo creo que el punto clave para el petróleo, perdón, son los $80. Ese es el nivel que hay que estar cuidando mucho. Cualquier rompimiento alcista de esa zona puede derivar en un movimiento mucho más volátil. Esa zona hay que tenerla muy en la cabeza. $80 por barril del West Texas es el nivel clave que tenemos ahorita que debemos tener en la cabeza para ver hacia dónde se puede ir el mercado en las siguientes semanas.
Alejandro, la buena noticia de la semana ha estado en los datos de empleo. Los empleos disponibles fueron superiores a lo que estimaba el mercado. Las nóminas no agrícolas aumentaron el doble de lo esperado. También bajó la tasa de desempleo. Te pregunto, Alejandro, ¿está todo encaminándose a un aterrizaje suave por parte de la Reserva Federal? ¿Qué opinas? Yo parece que eso puede pasar, ¿no? Vaya, si recuerdan, cuando empezó el año, todo el mundo estaba muy preocupado por una posible recesión en Estados Unidos. Y conforme han pasado los meses, la verdad es que la economía norteamericana ha presentado una fuerza muy importante, una resiliencia muy importante. Y yo creo que los datos que vimos la semana pasada de empleo simplemente están confirmando esta tendencia tan fuerte en la economía. Lo que tú comentas, ¿no? Al cierre de la semana, ese repunte que vimos en los índices el viernes fue porque la nómina no agrícola creció al doble de lo que se esperaba. Fue un dato muy, muy fuerte. Y esto, pues, en automático, yo que sigo la probabilidad que asigna el mercado de una reducción adicional a la tasa de interés, brincó a más del 90%. Más del 90% el mercado está dándole la probabilidad de que la Fed va a hacer un nuevo recorte, se habla de 25 puntos base, en la siguiente Junta de Política Monetaria, que va a ser un par de días después de las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Entonces, al parecer, los datos económicos y lo que vimos en datos de empleo la semana pasada están confirmando el buen estado de la economía norteamericana y por lo pronto está reduciendo de manera importante esa preocupación que tenía el mercado, que tenían los inversionistas de que pudiera presentarse una recesión en Estados Unidos. Parece que se está diluyendo muy fuerte. Oh, interesante, qué bien. Entonces, ¿tú crees que después de esta próxima reunión de la Fed en el mes de noviembre, que será justo después de las elecciones, la reunión será el día 6 y el día 7, todo esto estaremos eliminando la posibilidad de que el Banco Central repita su recorte en las tasas de interés o en un medio punto o en un cuarto de punto, exactamente como tú lo ves? Yo creo que va a ser un cuarto de punto. Un cuarto de punto es como se están moviendo las opciones en el mercado, es lo que el mercado le está dando, está asumiendo que eso va a ser, ¿no? Y como les repito, más del 90% ya está puesto en el mercado ese recorte de 25 puntos base. Yo creo que la única manera que tuviéramos un recorte más elevado, que fuera de 50, de medio punto, sería si para los datos de octubre de empleo vuelven a ser tan fuertes como lo fueron en septiembre. Si ese es el caso, tal vez la Fed se anime a reducir 50 puntos base. Ya ha dicho muchas veces Jerome Powell que van a ver que la decisión de la Fed va a ser mes a mes y de acuerdo a los datos que vayan saliendo. Entonces, yo creo que sería el único escenario que volviéramos a tener un mercado laboral muy fuerte para el mes de octubre, en la que la Fed tal vez pudiera tomar la decisión de 50 básicos. Yo creo, mi estimado, yo creo que va a ser de 25, va a ser un recorte de un cuarto de punto. Perfecto. Bueno, pues ahí queda tu análisis y tu apunte para la próxima reunión de la Reserva Federal. Hablemos de otra cosa, porque Goldman Sachs asegura o pronostica, Alejandro, que la tendencia del mercado va a ser muy, muy, muy alcista a partir del 27 de octubre. Da además esa fecha, 27 de octubre. ¿Qué opinas y realmente por qué crees que se podría dar esa tendencia tan alcista? Mira, algo muy importante en los mercados que siempre hay que estar analizando es lo que los analistas le llamamos la estacionalidad del mercado. ¿Qué quiere decir esto? La estacionalidad es los patrones que siguen el mercado a través del año. Un ejemplo muy claro de estacionalidad es el rally que tenemos siempre a final del año, ¿no? Entre noviembre y diciembre, ese repunte que tenemos para final del año, que muchos le llamamos el rally navideño, algunos le llaman el rally de Santa Claus. Ese es parte de la estacionalidad. Y justo yo creo que el documento que sacó Goldman Sachs la semana pasada se refiere precisamente a esa estacionalidad que vemos para final del año y que siempre en los meses entre septiembre y octubre tenemos algo de caída del mercado. Ahí en esa gráfica que están viendo en la pantalla, la línea azul nos dice cómo se ha comportado el mercado en los últimos 25 años estacionalmente. Y la línea gris es el mismo análisis, pero solamente tomando en cuenta años electorales en Estados Unidos, como es el actual. Si pueden ver en la gráfica, en la línea gris, tenemos una caída mucho más pronunciada entre septiembre y octubre, antes de las elecciones, y luego ya viene el rebote. Yo creo que precisamente por eso Goldman Sachs está hablando del 28 de octubre como una fecha tan exacta, porque están esperando que ese movimiento que usualmente los mercados tienen a la baja se presente antes de las elecciones. Hasta el momento, septiembre, que usualmente también en la estacionalidad
septiembre usualmente es de los peores meses año con año en el S&P, y en esta ocasión no fue así, en esta ocasión fue positivo. Entonces yo creo que Goldman Sachs lo que está esperando es que esa estacionalidad negativa o de volatilidad la pudiéramos tener tal vez algunas semanas antes de las elecciones, y después de que pasen las elecciones un repunte muy fuerte. Y de ahí leí también el documento, estaban hablando de tal vez 6,000 o más puntos para el S&P. Yo creo que a eso se refieren, pero sí, creo que hay que estar por lo pronto ahorita con esta estacionalidad que estamos hablando. Pudiera ser que en algún momento pudiéramos ver algún rompimiento o alguna toma de utilidad en el S&P antes de tocar ese fondo y tener el repunte para final del año. No lo hemos visto hasta el momento, no ha habido esas señales. Tenemos ahí un par de señales que los analistas técnicos solemos ver. Y creo que un rompimiento a la baja de los 5,600 puntos del S&P es donde nos mandaría una señal de toma de utilidad más fuerte. Hasta el momento no se ha dado, hay que estar muy, muy pendientes de cualquier movimiento en ese sentido. Interesantísimo, interesantísimo todo esto, ¿verdad, Alejandro? Qué bien. Y bueno, pues como lo has mencionado, septiembre, no lo que estaba pronosticado sucedió. Este mes fue totalmente lo opuesto. Ahora, por otro lado, Bloomberg está asumiendo que octubre es un mes volátil, como lo estamos mencionando también. Pero como inversionistas, ¿cómo podríamos hacer la mejor parte para poder surfear dentro de estas olas de volatilidad que pudieran acontecer durante estas próximas 2 semanas? Porque, como sabemos, ya vienen las elecciones y pues ahí hay un pequeño descenso posiblemente antes de ello. Sí, hay que cuidar mucho esos niveles clave que yo les comentaba del mercado. Por ejemplo, este nivel de los 5,600 puntos del S&P, si llegamos a tener un rompimiento a la baja de ese nivel, es lo que en el análisis técnico le llamaríamos, si ven ahí la gráfica, el S&P se ha estado moviendo en una especie de triángulo. Nosotros en el análisis técnico le llamamos una cuña ascendente, y precisamente ese tipo de formaciones, la teoría del análisis técnico nos dicen que son lo que llamamos bearish formations, ¿no? Que son formaciones que pueden preceder a un movimiento de baja. Y precisamente el disparo o la señal que tendríamos que estar esperando para que nos confirmara ese movimiento de baja es que el S&P se colocara por debajo de la base de ese triángulo, ¿no? Que en este caso era lo que les comentaba de los 5,600 puntos. Si llegara a romper ese nivel, ahí tendríamos una señal de que nos obligaría o nos aconsejaría el análisis técnico que nuestros portafolios estuvieran menos invertidos o que estuviéramos esperando a que volviera a tocar algún soporte, alguna señal de rebote. Entonces, ese tipo de... no sabemos qué es lo que va a pasar, ningún tipo de análisis nos puede predecir qué es lo que va a pasar en el futuro, pero sí tenemos ese tipo de herramientas que nos pueden tener esas señales de alerta, ¿no? Agua, si rompe este nivel de 5,600 puntos, cuidado porque puede venir un movimiento más fuerte de baja. Entonces, yo me apoyaría en este tipo de señales, en este tipo de análisis. Si llega a romper eso, lo que vamos a hacer aquí en los portafolios que tenemos nosotros es reducir de manera importante el nivel de inversión, estar esperando a que pase esta volatilidad, que seguramente ya que pase todo el ruido que pueda haber por las elecciones, que se estabilice un poco el mercado, pudiéramos tener el famoso rally de fin de año, que sin duda lo vamos a volver a ver. Pero hay que esperar, ¿no? Hay que esperar a que nos dé esa señal de que venga esa baja, vuelva a tocar piso y empiece a repuntar. Alejandro, algunos economistas creen que el aumento de las tensiones geopolíticas en las próximas elecciones de Estados Unidos probablemente van a reforzar lo que algunos inversores llaman o llamáis el debasement trade, lo que favorecería tanto al oro como al Bitcoin. ¿Consideras que estamos ante ese fenómeno, ante ese panorama? Puede pasar sin duda. Siempre que tenemos este tipo de movimientos de volatilidad del mercado, los inversionistas buscan esos safe havens que le llaman, ¿no? Esos lugares seguros donde invertir, y típicamente el oro siempre ha sido un refugio para los inversionistas cuando ven algo de volatilidad del mercado. Lo que también ha sido muy curioso este año es que mientras que el mercado ha estado moviéndose de manera ascendente y ha estado marcando máximos históricos, también el oro ha hecho lo mismo, ¿no? Tenemos una tendencia alcista muy fuerte en el oro. Entonces, creo que ha pasado esto. Esto es lo que ha pasado desde que empezó el año, con esta preocupación que había por una posible recesión en Estados Unidos. Mucha gente ha estado invirtiendo en el oro y de ahí el repunte tan fuerte que ha habido. Sin duda puede seguir pasando, puede seguir que si se dan estas señales que les comentaba en la pregunta anterior, rompe a la baja los mercados, empieza algo de nerviosismo, sin duda vamos a ver cómo el oro y el Bitcoin van a repuntar, porque ahí es donde se va a mover
el dinero de los inversionistas que no les guste estar en el mercado o en las acciones cuando hay esta volatilidad o cuando hay este nerviosismo. Entonces sí puede pasar. Una manera de tal vez de navegar, como decíamos, estas olas de incertidumbre es pues, tener parte de nuestras inversiones en estos activos de rescate o en estos activos de refugio, como le llaman normalmente los analistas. Ok, interesantísimo. Después de estar hablando del oro, del petróleo. Bueno, ¿qué tal? Hablemos un poquito de Nvidia, esta compañía que yo le llamo la mamá de las compañías, especialmente en tecnología, ahora con sus chips de Blackwell, que es su última generación y que están en plena producción con una demanda increíble. ¿El futuro de las acciones de Nvidia es más esperanzador? ¿Crees que esto puede tener un mejor beneficio o crees que para Nvidia va a llegar un momento en que dejará de ser quien es hasta el momento y pasará a ser uno de los caballos que se quedan al final de la carrera? No lo creo. Yo creo que todo este auge que ha habido de la inteligencia artificial, creo que apenas estamos viendo el comienzo. Muchas empresas están comenzando a adoptar este tipo de tecnologías, de ahí la gran demanda de los chips que Nvidia produce, y creo que esto no fue, digamos, una fiebre de un par de años o de año y medio como llevamos hasta el momento. No, yo creo que va a ser algo que va a durar más tiempo. Ahí tienen la gráfica de Nvidia, cómo se ve, cómo se ha comportado en los últimos meses. Si ustedes ven, pues realmente el máximo histórico que tocó Nvidia fue en julio, y de ahí el movimiento ha sido más bien lateral, pero esa formación que tenemos en la gráfica, ese triángulo que tenemos en la gráfica, normalmente son formaciones que se presentan de descanso. Cuando traemos una tendencia alcista muy fuerte y empieza a operar dentro de ese tipo de formaciones, lo que normalmente pasa es que termina rompiendo al alza la formación y reanuda el movimiento alcista. Entonces, estamos a punto de tener ese rompimiento del triángulo en Nvidia. De hecho, hoy que ya comenzó la operación del mercado, el S&P está ligeramente abajo y Nvidia está arriba. Está a punto de romper. Entonces, yo creo que Nvidia y por consiguiente, gran parte o muchas de las empresas dedicadas a los semiconductores, a los chips, van a ser todavía empresas que en los siguientes meses, siguientes años incluso, pudieran seguir dando muy buenas ganancias. Tal vez no en el porcentaje tan fuerte que hemos visto en el último año y medio para Nvidia, pero sin duda va a ser el motor de la economía en Estados Unidos para los siguientes años. La adopción de las tecnologías de inteligencia artificial, la gran demanda que hemos visto en todos los centros de datos que tienen las empresas para correr este tipo de aplicaciones, antes de caer o antes de disminuir, al contrario, va a seguir subiendo. Entonces, siempre una parte importante de nuestras estrategias de inversión deben ser en este tipo de empresas, en este tipo de sectores. Sin duda, eso se va a mantener para los siguientes años. Ya hablemos ahora un poquito de Tesla, porque Tesla se prepara para un momento crucial en su historia que va a marcar un nuevo capítulo en la empresa. Es la presentación tan esperada del famoso robotaxi que va a ser esta semana. ¿Qué pronosticas acerca de la tendencia que pueden tener las acciones de Tesla de aquí a finales de año? Va a depender mucho de cómo recibe el mercado este anuncio del robotaxi que va a haber en California esta semana. Yo creo que va a ser bien recibido siempre que la compañía de Elon Musk anuncie este tipo de innovaciones o este tipo de productos nuevos. La respuesta del mercado usualmente es buena. Recuerden que la semana pasada Tesla tuvo ahí algo de caída en la semana anterior. ¿Por qué? Porque presentó el reporte de sus autos producidos y de sus autos entregados para el trimestre, y eso fue ligeramente por debajo de lo que tenía estimado el mercado. De ahí que cayó un poco, pero yo creo que este evento en particular puede reanudar el movimiento alcista de las acciones. Yo sí creo que también Tesla es una de las empresas que en los siguientes años va a seguir siendo muy importante para los mercados. Hoy la tenemos dentro de este grupo selecto de las Magnificent Seven, y creo que eso no va a cambiar. Hay que estar muy pendiente, muy analítico de qué es lo que va a anunciar Elon Musk en esta semana, y si el mercado lo ve bien, si el mercado le gusta el anuncio, seguramente vamos a tener un repunte muy fuerte en el precio de las acciones.
Sí, qué bien, interesante todo esto, ¿verdad? Esperemos que no haya ningún contratiempo con Tesla al último momento, porque yo también pensaría que las acciones retrocederían bastante. Entonces vamos a ver qué es lo que nos puede dar en los próximos días. Pero ya para terminar, Tocayo, bueno, pues dinos acerca de las recomendaciones en estos tiempos de incertidumbre, en la alta volatilidad para los inversionistas. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo lo podemos hacer de la mejor manera que no pongamos en riesgo nuestro dinero, nuestro capital? Claro, ahí lo que siempre tenemos que tomar en cuenta es que nuestras carteras o nuestras inversiones deben estar diversificadas. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los huevos los tengamos en la misma canasta, ¿no? Que tengamos, si nos gustan las acciones, sí tener un porcentaje importante de nuestras acciones, pero por otro lado, también podríamos estarlo cubriendo con algo de renta fija. Si nos gusta mucho el sector de tecnología, no hay que meter el 100% de lo que tengamos invertido en acciones a un solo sector. Siempre hay que estar diversificando nuestros portafolios. Esa es la primera recomendación. La segunda recomendación es precisamente lo que les comentaba hace un momento. Checar estas señales de rompimientos, estas señales que los analistas técnicos les llamamos de divergencia, que a lo mejor el mercado sigue subiendo, pero otros indicadores técnicos no lo están haciendo y eso nos da ciertas señales de cautela, ciertas alertas que tenemos que estar cuidando. Les invitamos a que pueden seguir a nuestro invitado, Alejandro Redes, en sus redes sociales. Lo pueden encontrar de una manera muy fácil. Ahí lo tienen en LinkedIn, lo buscan y ahí tienen su contacto de información. Una entrevista muy interesante que hemos mantenido con nuestro compañero analizando cómo se encuentra el mercado, qué es lo que está ocurriendo